Tomen sus lugares, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar pues listos para meditar en su palabra. Dijimos que el tema principal de este mes es Navidad, es Jesús, y lo hemos estado explicando. ¿Por qué? ¿Por qué hemos elegido ese tema? Bueno, porque muchas veces hablamos de Navidad, se celebra Navidad, se dice que la Navidad, pero se habla de todo menos de Jesús. Y aunque Navidad quiere decir, ya dijimos, natividad, y habla específicamente del nacimiento del Señor Jesús, muchas veces es de lo que menos nos acordamos. Y aunque en todo mundo en esta temporada es la temporada navideña, de lo menos que se acuerda es Jesús. Entonces nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como cristianos, tenemos que estar recordando, proclamando, anunciando que de lo que se trata en esta temporada no es de las vacaciones y de ir a pasear, ¿verdad? Que todos queremos tener vacaciones y salir a pasear. No se trata simplemente, bueno, sí vamos a convivir con la familia y vamos a tener este tiempo. Qué bueno, qué feliz. Sino se trata de Jesús. No se trata de la cena, del pavo, los regalos, sino se trata de Jesús. Todo eso está muy bien, siempre y cuando tengamos a Jesús como el tema principal. Todo eso está muy bien, siempre y cuando no perdamos de vista que la razón por la que estamos celebrando y el motivo y lo que queremos hacer es anunciar al Señor Jesús. Por esta razón, en esta ocasión titulamos entonces La Navidad es Jesús, para que estemos recordando qué es lo que estamos celebrando. Y dijimos que es una ocasión muy, muy especial para anunciar las buenas nuevas de salvación. Es una oportunidad para hablar de la obra redentora del Señor Jesús. Navidad es Jesús, y dijimos que al estar hablando así de la Navidad, estaríamos hablando de la gracia de Dios, de lo que Dios ha estado obrando. ¿Quién es Jesús? Fue el primer tema que vimos. ¿Quién es Jesús? Y dijimos, bueno, el Señor Jesús es Dios, es creador, bueno, es Dios con todos sus atributos, y como Dios es creador, es juez, es Señor, es Rey de Reyes, Señor de señores. Y fíjense que estamos diciendo, no fue el Señor Jesús fue, sino el Señor Jesús es, ¿no? Con todos sus atributos, el Señor Jesús es el Salvador. La semana pasada hablamos sobre, bueno, la Navidad es Jesús. ¿Qué hizo Jesús para que hoy estemos celebrando sobre lo que estamos celebrando? Y entonces dijimos, bueno, además de que vino a nacer, además de que por ese simple hecho, ¿verdad?, que de que alguien nació ya le celebramos su cumpleaños, ¿o no? Sí, a veces nadie no ha hecho nada, pero pues nació y es la fecha, pues hay que celebrarle. Bueno, por el simple hecho de que nació nuestro Señor Jesucristo, pero no solo por eso, sino por quién Él es, ¿no? Es que Él es Dios humanado, Dios encarnado. Su nacimiento fue deseado. Ustedes han visto cuando hoy se habla mucho acerca sobre los niños deseados y los no deseados, ¿verdad? Cuando una pareja prepara con mucha anticipación la venida de un niño, toda la expectativa que hay. Cuando los niños a lo mejor no dicen las personas, fue un accidente, pues no, bueno, para Dios no hay accidentes, ¿verdad? Todos los niños son planeados. Y cuánto más nuestro Señor Jesucristo fue un niño planeado y anunciado desde muchos siglos antes, fue preparado, y el día de su nacimiento fue celebrado, o sea, ya hemos visto. Fue, además de todo esto, un nacimiento con propósito,
Y el Señor Jesús siempre tuvo presente a qué vino. Es algo que veíamos ya, que Él siempre dijo, a esto vine. Esta fue la razón por la que Él vino. ¿A qué vino? Vino a darnos vida, eso veíamos la semana pasada. Vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. No podemos separar la Navidad y el pesebre del Calvario y de la cruz, ¿no? Tenemos que hablar de las dos cosas porque son dos cosas que están unidas. ¿Por qué celebramos hoy la Navidad? Sí, porque nació el que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y ahí en la cruz del Calvario, la semana pasada que hablábamos, ¿qué hizo para que nosotros celebremos? Bueno, ahí en la cruz del Calvario Él quitó toda cosa que era contraria a nosotros. Dice el texto que veíamos la semana pasada, venció a los principados, a los potestades y triunfó sobre ellos ahí en la cruz del Calvario. Y a lo mejor podría decir, bueno, pues nada más y nada menos, pero lo cierto es que si digo nada más y nada menos, eso es incorrecto, porque Él sigue haciendo cosas, Él sigue obrando hoy día. O sea, no nada más hizo eso, sino Él hoy día sigue haciendo, Él sigue siendo nuestro abogado, sigue intercediendo por nosotros, Él es nuestro mediador hoy día. No solamente nada más y nada menos hizo eso, sino que hoy sigue haciendo cosas. Dijimos que hoy habríamos de hablar o debemos de hablar sobre adorarle. La Navidad es Jesús. ¿Quién es Jesús? Ya dijimos quién es Jesús. Dios, creador, sustentador, salvador nuestro. Ya dijimos qué hizo Jesús. Pues vino a nacer en una condición especial, siendo el Dios mismo, y vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario y así redimirnos. Y hoy dijimos, vamos a hablar sobre, bueno, ¿es algo eso tan especial que debemos de adorarle? Sí, y creo que ustedes ya vieron el pasaje que acabamos de leer ahí en Apocalipsis, que nos habla sobre la adoración celestial. Y nos habla sobre el Señor Jesús. Hay muchos términos que nos presentan ahí al Señor Jesús como el único digno de ser adorado. Pero antes de ver nuestro pasaje, quisiera ver algunos textos de lo que dice Dios sobre la adoración. El primer texto que quisiera mencionar y que quisiera hablar es Isaías 42:8, donde Dios mismo dice, lo voy a leer tal cual, Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Otra vez, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni alabanza a esculturas. ¿Qué queremos decir con esto? ¿O qué quiere decir a través del profeta? ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Que Dios es el único digno de recibir la alabanza y la adoración. Y estamos diciendo que, bueno, debemos de adorar al Señor Jesús. Sí, debemos de adorar al Señor Jesús. ¿La Biblia dice que adoremos al Señor Jesús? Sí, la Biblia dice que adoremos al Señor Jesús. Incluso eso es una prueba de su deidad. Eso es una muestra de que el Señor Jesús es Dios, porque Dios dijo que a nadie le iba a dar la honra o la gloria, o que a nadie se le iba a permitir ser adorado, sino solamente la honra y la gloria es para Dios. Y entonces, cuando la Biblia nos dice que al Señor Jesús se le adoró, o que al Señor Jesús debemos de adorarle, la Biblia nos está diciendo que el Señor Jesús es Dios, porque al único que se le debe de adorar es a Dios. Y la Biblia nos está diciendo, primero, que al Señor Jesús se le adoró, y también nos está diciendo que al Señor Jesús lo debemos de adorar. Es muy importante entonces este texto de ahí de Isaías, porque Dios está recalcando eso. ¿Se acuerdan de las 5 solas? La quinta sola es solo a Dios la gloria, solo a Dios la gloria. Y entonces en la Escritura encontramos un sinfín de pasajes que nos narran cómo al Señor Jesús se le da la gloria y la adoración. Hay un pasaje
donde el mismo Señor Jesús dice esto y ustedes van a recordar en qué momento. Y le dijo, estaba hablando Satanás, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a solo Él servirás. ¿Sí se dan cuenta? El mismo Señor Jesús dijo que a quién se le tenía que adorar nada más. A Él. Incluso la Biblia nos enseña que aún a los ángeles, siendo seres celestiales, no los debemos de adorar. Repito, aún a los ángeles, la Biblia es muy clara, muy específica y nos dice que los ángeles no deben de ser motivo de nuestra adoración. Quizá uno de los textos más claros en cuanto a esto es allá en Apocalipsis, en el último capítulo, donde Juan estaba siendo guiado por uno de los ángeles recorriendo allá en la Nueva Jerusalén, viendo las maravillas que Dios tiene preparado para su pueblo. Y entonces Juan dice esto allá en este capítulo 22 de Apocalipsis, el versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y fíjense lo que le contestó el ángel. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Qué fue lo que dijo el ángel? No me adores a mí, a mí no me debes de adorar. ¿A quién debes de adorar? A Dios. Sin embargo, entonces la Biblia sí nos muestra varios pasajes, ya lo mencioné, en que el Señor Jesús recibe adoración. Y no solo eso, ya dije también, nos invita a que lo adoremos. Un Mateo es que estoy leyendo acá, un pasaje es ahí en el mismo Mateo donde leí hace un momento que Satanás le dijo que lo adorara, ¿verdad? Después, inmediatamente, después de que se fue Satanás, dice el versículo 10, Mateo 4, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Sí se dan cuenta en ese sentido? Jesús le dijo a Satanás, vete, y Satanás se fue. Pero dice que vinieron ángeles y le servían. Y algunos van a decir, pues no dice ahí que le adoraban, ¿verdad? Incluso la palabra que usa ahí de le servían es la que se usa para los diáconos. La palabra que diaconún, o sea, los que vinieron los ángeles y le servían. Acababa de estar 40 días en el desierto, sin agua, sin comida, y dice que vinieron los ángeles y le servían. Una forma de adoración es el servicio. Repito, una forma de adoración es el servicio. Pero vamos a ver otros pasajes donde claramente habla que el Señor Jesús le adoraron. ¿Se acuerdan? Acabamos de hablar del gran mandamiento y la gran comisión. Y en la gran comisión, Mateo 28, versículo 16, que lo acabamos de estudiar en el mes pasado, dice lo siguiente: entonces los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Sí se dan cuenta lo que dice? Cuando le vieron, ¿qué? ¿Qué hicieron los discípulos? Le adoraron. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? No me adoren, no me adoren. ¿Qué fue lo que les contestó el Señor Jesús cuando vinieron ellos, sus discípulos, y le adoraron? ¿Se acuerdan? Sí, lo vimos también, porque el Señor Jesús les dijo, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús cuando les dijo eso a sus discípulos? Yo soy el que tengo la autoridad, que tengo el poder. Él mismo está reconociendo que sí está bien que ellos le adoren. ¿Sí se dan cuenta cómo lo dice? Es decir,
Él, al decirles eso, avaló la adoración que ellos le estaban dando. El Señor Jesús nunca impidió que le adoraran. En el nacimiento, y son pasajes bien conocidos, que en estas fechas recordamos mucho. Voy a leer Mateo 2, y ustedes van a saber quiénes fueron los que se presentaron ahí delante del Señor Jesús. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. ¿De quién estoy hablando? De los magos, ¿verdad? Bueno, está hablando el pasaje, porque es lo que está narrándonos el pasaje. Ahora leo el versículo 11, estoy en Mateo 2. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Entonces, la Biblia sí dice que adoraron al Señor Jesús, ¿verdad? Y que no hay muestra de que alguien impidiera que le adorara. Al contrario, la Biblia nos está promoviendo la adoración. El pasaje de Lucas, que todos conocemos también, Lucas 2, donde vienen las huestes celestiales y se presentan con los pastores, y que hubo alabanza y adoración celestial, lo que los ángeles le dicen a los pastores es las señas particulares del lugar donde iban a encontrar al Señor Jesús. Y los pastores dijeron: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha acontecido, que el Señor nos ha manifestado. Y fueron. ¿A qué fueron? No usa específicamente la palabra que le adoraron, pero es muy claro, muy evidente que fueron a adorarle. Y vamos a ver un pasaje más donde la Biblia dice sí, directamente y específicamente, que se debe de adorar al Señor Jesús, y que si probablemente tú hoy no lo adoras, un día lo vamos a hacer, todos. Filipenses 2 lo hemos visto también, Filipenses capítulo 2, perdón, leo el versículo 9 en delante. Por lo cual también le exaltó a lo sumo. Leo nuevamente. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Está hablando del Señor Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué dice este texto? Básicamente, que todos le debemos de adorar, pero dice también que todos un día le van a adorar. Hasta los que hoy lo niegan o lo reniegan, un día todos van a doblar su rodilla y se van a postrar y le van a reconocer como el Rey de Reyes. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Cuando está diciendo que Jesucristo es el Señor, está diciendo que Jesucristo es ¿qué? Dios. Toda lengua confiese que Jesucristo es Dios, el Señor. Nuestro pasaje, Apocalipsis 5. Un pasaje de Apocalipsis para Navidad, ¿eh? Porque nos habla acerca de la adoración celestial. Un pasaje de Apocalipsis, a lo mejor en un momento en que pues todos estamos pensando en el pesebre, y la figura que nos presenta Apocalipsis acerca del Señor Jesús, los nombres y los títulos, es muy interesante. Ya recién hablamos de los títulos o los nombres del Señor Jesús, y el primer título que vimos fue Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí en este capítulo nos presenta al Señor Jesús con varias figuras, varias analogías, varias cosas muy interesantes, donde nos presenta al Señor Jesús como el Cordero de Dios.
aunque hay otros nombres, por ejemplo, le llama el león de la tribu de Judá, en el versículo 5, le llama también la raíz de David. En el mismo texto le está llamando como Cordero de Dios, le está llamando león de la tribu de Judá, le está llamando la raíz de David. Y este capítulo entero es un canto de adoración tremendo que nos dice, repito, sobre cómo debemos de adorar y qué es la adoración en un sentido. Podemos ver algunos puntos donde nos dice sobre esto, qué es la adoración y cómo debemos de hacerlo. De entrada, entonces dijimos, es este título, el Cordero de Dios. ¿Por qué debemos de adorarle? Dice el pasaje que no había nadie digno. ¿Sí se fijaron? Que se buscó en todos lados. Y Juan se describe ahí, dice, pues me puse a llorar porque no había nadie. Nadie fue hallado digno. Y es interesante que haga énfasis en esto para marcarnos que el Señor Jesús es el único digno. ¿Sí se dan cuenta lo que nos está marcando? No hay nadie fue encontrado, no se pudo. Porque la pregunta era, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y se preguntaba, ¿y quién es? ¿Y quién es? Y nadie ni siquiera podía abrirlo y ni aún mirarlo, porque era algo muy, muy especial que solamente el Cordero de Dios podía abrir. ¿Y quién es el Cordero de Dios? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Él es el único digno. ¿Por qué? ¿Por qué es el único digno? El pasaje también nos lo describe muy bien, versículo 9. Apocalipsis 5, verso 9. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Porque tú fuiste, ¿qué? Inmolado. ¿Qué quiere decir esto de que fue inmolado? Fue sacrificado. Él estuvo dispuesto a morir. Desde el principio él sabía a qué venía. ¿Se acuerdan? Pedro le dijo, no vayas. 3 veces les anunció a sus discípulos que él iba a ir a Jerusalén y que ahí iba a morir, iba a ser apresado por los religiosos y que iba a morir 3 veces. La primera vez Pedro luego le dijo, no vayas, Señor, ¿a qué vas? ¿Para qué vas? Y la respuesta del Señor Jesús es bastante interesante porque le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, vete, quítate de mí, Satanás. A Pedro le acababa de decir, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero estaba hablando de la roca, la declaración que había dado Pedro, es decir, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Inmediatamente les anuncia que va a ir a morir a Jerusalén y también inmediatamente Pedro le dice, no vayas, y el Señor Jesús le dice, quítate de mí, Satanás. A eso vine, ¿cómo me pides que no vaya? Por eso estoy aquí, por eso nací en Belén. Es algo que estaba preparado desde la eternidad y que fue anunciado a través de la historia y fue un evento que se celebró y por todo esto estamos celebrando hoy la Navidad. Pero a eso vine, Pedro, y eso es lo que voy a cumplir. Y eso fue lo que hice. Y lo que nos está diciendo aquí Apocalipsis es que a eso vino y que lo cumplió, que fue inmolado. Y además dice, y con su sangre nos ha redimido para Dios. Es decir, que al morir Él derramó su sangre y su sangre
pagó el precio. La redención, el redentor es el que paga la deuda de otro que no tiene para pagar. Un redentor, repito, el que redime, dice: yo lo voy a redimir, yo te pago tu deuda. Tú debes tanto, no tienes con qué pagar, yo voy a pagar tu deuda. Entonces el Señor Jesús, dice aquí, vino y murió, y al morir pagó nuestra deuda. Él estuvo dispuesto a pagar la deuda de cada uno de nosotros. Nos redimió para Dios. Y redimió a personas, dice, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Sí se fijaron también que el pasaje habla de millones, millares, millones? Dice acá el versículo 11: y miré, y la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los seres vivientes y los ancianos, y su número era millones de millones, millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno, es el digno de la alabanza, nos ha redimido. Entonces, su sacrificio fue para pagar. Por eso Él es digno de alabar, de que le alabemos. Por eso Él es digno de que le demos la honra y la gloria. Pero ¿qué es adorar? Porque a lo mejor podemos estar confundidos, ¿verdad?, sobre lo que es adorar. A lo mejor algunos piensan, cuando se habla de la palabra adoración en algo, y dicen: pues yo ya fui a adorar, ya cumplí con adorar, estoy adorando. ¿Pero qué es adorar? Lo que nos habla el pasaje, primero sobre qué es adorar, sí nos habla de cantar, porque sí habla de cantar. ¿Sí se fijaron que el texto dice que empezaron y cantaron un canto nuevo? Pero el pasaje va mucho más allá en lo que es adorar, y no es simplemente cantar. Una de las cosas que habla el pasaje es de reconocer su grandeza, reconocer quién es Él. La adoración tiene que ver con que yo pueda reconocer la grandeza, la majestad, el poder, lo grandioso que es Dios. A veces decimos: sí, lo reconozco, pero como que estamos un poquito lejos de entender y de siquiera darle la dimensión completa de quién es realmente Dios. Porque si entendiéramos su grandeza, realmente empezaríamos tal vez a temblar y a decir: me muero de miedo. Un ejemplo que pongo en diferentes ocasiones, he puesto, sobre todo las personas que viven cerca del mar, les digo: ¿a ustedes les parece que es grande el mar? Y sí. ¿Es bonito? Muy bonito. ¿Te maravillas cuando ves el mar? Sí. ¿Le tienes temor al mar? Y algunos dicen respeto, ¿no? Pero los que han vivido y han experimentado dentro del mar, no, más que respeto, porque es tan grande comparado con lo pequeñitos que somos. Bueno, ahora, si te parece grande el mar, y Dios creó todos los planetas y creó todos, Dios es mucho más grande. Y si apenas nosotros pudiéramos comprender un poquito de realmente la grandeza de Dios, la majestad de Dios, el poder de Dios, como el pueblo de Israel,
nos comenzarían a temblar las rodillas, porque así lo describe la Biblia. Dice que hasta sonaban de cómo se oían que chocaban las rodillas una contra otra del miedo. No, esto que estamos viendo es algo maravilloso, es algo sorprendente, no lo podemos entender. Moisés, no nos dejes verlo, tú ve y tú hazlo. Y el pasaje nos habla sobre postrarnos, reconocer su grandeza. ¿Qué es adorar? Reconocer su grandeza realmente. Cuando yo reconozco la grandeza de Dios, reconozco lo insignificante, lo miserable, lo poca cosa, lo ruin y todo. Y reconozco la necesidad que tengo de Él. Si no alcanzo a reconocer eso y todavía me siento estoy lejos de adorar realmente a Dios. ¿Qué es reconocer o qué es adorar a Dios? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ya dijimos reconocer su grandeza. También tiene que ver reconocer la obra de Dios por nosotros. Reconocer que Él fue inmolado por mí, que soy un miserable. Él, siendo tan grande, siendo tan maravilloso, siendo lo que es, fue inmolado por mí y vino a humillarse y a vivir en esa condición por mí. Y Él lo hizo para que yo esté mejor. Y fíjense las expresiones que usa el pasaje. Porque nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos. ¿Sí se dan cuenta? Los teólogos hablan sobre la justificación. Bueno, su sacrificio, a través de su sacrificio tenemos la justificación. Nosotros éramos deudores y Él nos redimió y entonces ya podemos presentarnos justos delante de Dios. Ya nos dio libertad. Pero lo que la Biblia nos enseña es que no se queda ahí. Ya no simplemente Dios agarra y nos dice, bueno, ya eres libre y haz como quieras, haz ahí tu problema. No, la Biblia nos enseña, y lo que hablan los teólogos, nos adoptó, porque la Biblia así lo dice, que nos hijos, sus hijos. Y el apóstol Pablo dice, y si hijos, herederos y coherederos. O sea, no solo nos dio libertad, sino nos hace sus hijos y nos da ¿con qué? ¿Sí se dan cuenta? Porque podría simplemente decir, ya tienen libertad, ya hagan lo que quieran. Ya. No, ven, te voy a hacer mi hijo, te voy a dar ¿con qué? Y aquí es lo que Apocalipsis dice, y nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos. Vino a morir por nosotros que no merecíamos nada. Pagó nuestra deuda y nos pone en un lugar especial y nos da lo mejor a pesar de que no merecemos nada. ¿No es eso algo digno de alabanza? Y explota el pasaje en una adoración muy especial. Dice el versículo 12 que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea alabanza, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Amén. La alabanza, la honra, el poder, por los siglos de los siglos, ¿qué? Amén. Amén. Es Navidad, la Navidad es Jesús. Celebramos la Navidad por quién es Jesús, que dijimos que es, ¿qué? Dios, con todos sus atributos, Dios creador, Dios sustentador, Dios juez, Dios salvador. Siendo Él Dios, vino con un motivo especial, por eso celebramos la Navidad, porque no solamente vino a nacer,
sino vino a nacer para morir en nuestro lugar. Eso hace que Él sea digno de la alabanza y que hoy celebremos Navidad y que este mes completo estemos celebrando y disfrutando de muchas cosas y bendiciones, bendición tras bendición, y eso nos permite reconocer que Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos y esperamos. No solamente nos da libertad, sino que nos hace sus hijos y nos hace, dice este pasaje, reyes y sacerdotes, y reinaremos con Él. Por eso a Él le damos la honra, la alabanza. Cuando invitamos a celebrar la Navidad y cuando invitamos a anunciar las buenas nuevas de salvación, invitamos a que cada uno de nosotros anunciemos lo que dice este pasaje de Apocalipsis. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el que nos ha dado la libertad. Hay una razón muy importante para celebrarlo. Y lo que nos narra Apocalipsis es el fin de los tiempos. Y a Él le damos la honra y la gloria. La invitación es a glorificar a nuestro Dios. Celebremos la Navidad, reconociendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, honrándolo con nuestras vidas. Dijimos que la adoración también es servicio, o el servicio también es adoración, ¿sí? Entonces, honremos, celebremos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gran amor, tu bondad, tu misericordia. Señor, eres el único digno de la alabanza, el único digno de la adoración. Enséñanos a postrarnos delante de ti, quebrantar nuestros rostros, nuestros corazones, nuestra actitud, nuestra soberbia, Señor, quebrántala tú, Padre Celestial, y levanta tu iglesia para la honra y la gloria de tu nombre. Nos postramos, Señor, a tus pies. Guíanos, pues, dirígenos, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.